Pues un gusto saludarlos. Soy Julio Saucedo y voy a darles esta sesión del curso básico de astronomía. El tema de hoy es, pues, la historia de la astronomía. Es un tema realmente muy interesante y espero les guste. A mí me gusta mucho. Lo he impartido ya muchas veces. De hecho, ya es el año 31 que estoy dando este curso, ¿no? Sí, el curso y también este tema, ¿no? En el curso básico de astronomía que ofrece el área de astronomía del Unison. Bueno, vamos a hablar entonces del área de, perdón, de la historia de la astronomía. Voy a buscar, aquí está el PowerPoint. Bueno, este es, aquí empezamos, este es un frontispicio que se encuentra en Greenwich, un lugar importante en la historia de la astronomía. Ahí pues está la musa de la astronomía. Y vamos a empezar desde tiempos muy antiguos, muy antiguos. Es como si quisiéramos trazar la historia de la humanidad viéndolo desde el punto de vista como que nosotros estamos como niños chiquitos, digamos, ¿no? Que estamos naciendo realmente. Esa es la idea. Esa es la idea que vamos a tratar de ver cómo el ser humano a través de los miles y miles de años ha estado avanzando en este conocimiento de la astronomía. Es una cosa bien importante la historia de una ciencia porque nos dice que ahí está la presencia del ser humano. No es algo abstracto, es algo en el cual el ser humano ha tenido que ir avanzando en su comprensión y obviamente también sobrevivir en situaciones realmente muy difíciles. Y pues gracias a eso estamos aquí. Esto que ven ustedes aquí es un hueso que tiene marcas, tiene marquitas, y es un hueso, por cierto, bastante antiguo. Tiene más de 30,000 años. Fíjense que si lo ven así nada más parece cosa de nada, ¿verdad? Sin embargo, ese señor Alexander Marchak en 1972 le dio una explicación a estos puntitos en términos de que esto era un calendario lunar, que se veían las fases de la luna y esta fue la interpretación que él le dio. Es decir, que el ser humano hace 32,000 años ya estaba interesado en estudiar en particular las fases de la luna. Aquí tenemos otra cosa que tiene también del orden de 17,000 años. A todo lo que yo le ponga, agréguenle 2,000 porque estos son antes de Cristo en esto, ¿no? Pues esta es la famosa cueva, la sala de toros de la cueva de Lascaux en Francia. Y aquí es una cosa bien interesante como, pues ven obviamente lo que estamos acostumbrados a ver en pinturas rupestres. Sin embargo, aquí hay algunos puntitos en varios sitios como estos, ¿verdad? Que ahorita les voy a hablar, eh, que aparecen y que tienen aparentemente un significado astronómico, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos puntitos que están aquí abajo, este doctor Rappenglück, que por cierto es un arqueoastrónomo, es precisamente la arqueoastronomía, la ciencia que estudia todas estas manifestaciones muy antiguas, ¿no? Pues se dio cuenta algo similar a lo que le mostraba hace un momento, que estos son estos puntitos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntitos continuos y después aquí hay un hueco en este rectángulo y después otra vez hay un punto por acá. Y él lo interpreta como que esto que está aquí es también, eh, cada punto representa un día en que se observa la luna. Sin embargo, en el día este, en el cual es la luna nueva,
no se ve, la luna ausente. Y pues está entre todo ese medio con todos esos animales, ¿no? Y así como esto, pues tenemos manifestaciones muy antiguas que hemos estado aprendiendo que existen, ¿no? Por ejemplo, este lugar muy antiguo que se conoce como Gobekli Tepe, que por cierto el significado es Cerro Panzón, así es el nombre que se le dio. Y resulta ser que esa panza de ese cerro era realmente debido a que los seres humanos mismos lo hicieron, o sea, es un cerrito, por decirlo así, hecho por el ser humano a través de miles de años. Entonces, aquí estamos hablando de uno de los hallazgos más importantes, más antiguos que se han encontrado, donde se ve lo que se piensa son templos, pero que también tienen interpretación astronómica. Esas figuras en forma de T que aparecen, por ejemplo, en el centro de estos círculos, son figuras que representan de alguna manera al ser humano y que tienen gran cantidad de detalles. Esto se encuentra, por cierto, en Turquía, cerca de la ciudad de Urfa o Şanlıurfa también se conoce, ¿verdad? Es un lugar muy impresionante, digamos, por lo antiguo. Y la misma ciudad de Urfa es algo bien bonito de visitar. A mí me tocó visitarlo hace 6 años, llegar a este lugar. Es realmente algo digno de verse, ¿no? Entonces, en la arqueastronomía es lo que se va a tratar de ver, ¿no? El estudio de todas las prácticas astronómicas, mitologías y cosmovisiones de culturas antiguas. Y vamos a ver, por ejemplo, que existen, así como seguramente ustedes han escuchado del caso de Stonehenge, hay otros lugares aún más antiguos. Por ejemplo, este es lo que se conoce como un Cromlech en Egipto, que es en un lugar que se conoce como Napta Playa, que tiene como 6,000 años, siguen siendo círculos, ¿verdad? Em, y que se ha visto que tienen alineaciones, por ejemplo, lo que va entre medio de estas dos apunta directamente al norte y por acá está el este-oeste y después se ve, por ejemplo, la salida de estrellas, etcétera, ¿no? Esto es algo que a primera vista parece muy rudimentario, pero la verdad es que existe toda una manera de pensar que trataron de ubicar todas estas enormes rocas y traerlas para estos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, este es otro lugar también muy impresionante que está en Portugal y los arqueólogos piensan que se erigió en tres periodos, entre 6,000 y 3,000 años antes de Cristo. Y pues, al igual que Stonehenge, del cual les voy a hablar ahorita, algunos autores piensan que se relaciona su latitud con la parte más máxima de elongación, hacia donde podía llegar la luna. Y aquí está básicamente lo que sería entre este periodo de 3,000 años que hay entre unos y otros, los cambios que ha habido. Estos son trabajos que han hecho los arqueólogos, ¿no? Sería lo que hay actualmente. Y bueno, es una evolución, digamos, que ha habido. Y pues tenemos el caso más conocido por todos, el caso de Stonehenge en Inglaterra, ¿no? Construido entre 5,000 y 2,500 años antes de Cristo. Y aquí pues se conoce que se ha estudiado bastante, como podría pensarse. El eje principal está alineado al eje solsticial. Y en pleno verano, el sol sale por el horizonte hacia el noreste, cerca de lo que se conoce como la roca esta de Hillstone, que es una enorme roca como de 35 toneladas. Y en invierno, el sol se pone por el suroeste, en la brecha entre los dos trilitones más altos, que por cierto ya se cayó uno de ellos, ¿no? Pero aquí está más o menos la idea de estas orientaciones. Aquí está esta inmensa roca de Hillstone, que por cierto se llama así, tiene un nombre bien curioso. El nombre de esto de Hill se debe porque le cayó por ahí cerca del pie, digamos,
un accidente que tuvo por ahí un fraile, ¿no? Y por esa razón se pensó que tenía un significado y por eso se le llamó así. Realmente no tiene mucho, es simplemente una cuestión histórica, ¿no? De cómo el nombre que tiene. Pero el caso es de que aquí están las direcciones estas, por ejemplo, la que les decía, esta que va por acá es la equinoccial, ¿verdad? Y así tenemos diferentes tipos de líneas que vamos a ver, por ejemplo, algunas, por ejemplo, este es cómo se oculta el sol en el verano y cómo se levanta el sol, el amanecer en invierno, y así diferentes lunas, digamos, cómo la luna se levanta y se oculta, digamos. Y esto es algo, como les digo, que se ha estudiado bastante, el caso de Stonehenge. Y los famosos cromlech, que no son otra cosa más que círculos de estas megalíticas, ¿no? Son rocas grandes, digamos, aparecen en muchas partes del mundo. No se puede pensar que todas tengan algún significado astronómico, la verdad, pero sí hay muchas que sí tienen. eh, Algunas son impresionantes en cuanto a al verlo simplemente uno se queda así impresionado, ¿no? Estas cosas que tienen miles y miles de años y que están todavía por ahí, ¿no? Por ejemplo, en Corea es una cosa interesante, ¿no? Que se conocen más de 200,000 estructuras megalíticas en Corea. 200,000, ¿se imaginan? Esta es lo que se conoce como un dolmen, esta enorme roca, que en este caso tiene forma como de una mesa, ¿no? Por eso se llama así, el dolmen mesa, en Corea. Y se ha encontrado inscripciones y cosas así que se ve que sí tienen un significado astronómico. Por cierto, estas eran como losas de un sepulcro, digamos, ¿no? Que de ese era el motivo o la motivación principal, pero sí se han encontrado que tienen inscripciones que denotan pues que sí tenían un significado astronómico. Pues aquí en nuestro continente existen muchos monolitos y diferentes tipos de rocas. Esta pieza que está aquí, por ejemplo, ese Machu Picchu es muy famosa, ¿no? Es el Intihuatana, el monolito es una pieza lítica en forma de polígono y sus caras proyectan sombras en relación al movimiento del sol en las diferentes estaciones del año. Después hay algo muy interesante en Costa Rica, que son estas esferas casi perfectas, y que tienen inscripciones. Se han encontrado más de 500 de estos, ¿no? De gran perfección, en perfección. Algunas de estas, por cierto, han salido del país, por razones que todos sabemos, ¿no? Como el saqueo ocurre, etcétera. Ahorita son muy cuidadas, ¿verdad? Pero sí en épocas pasadas, cuando fueron descubiertas, precisamente cuando con las compañías bananeras, fue cuando se descubrieron y se dinamitaron, pues así como para hacer trabajar la tierra, etcétera. Y se destruyeron muchas, pero se han estado preocupando en Costa Rica por volver a tener el número máximo y en lugares muy apropiados, digamos, ahorita, ¿no? Pero el caso es que estos también, hay algunas interpretaciones en las cuales se ve que están asociados esos en conjuntos, así como un parque de estas esferas, digamos, eh, formando constelaciones y otros eventos astronómicos naturales, ¿verdad? Eh, de una manera más modesta, pero aquí también, por ejemplo, cerca de donde vivimos nosotros, aquí en Sonora, está el Cerro de Trincheras, donde tenemos un cerro realmente cubierto por este tipo de rocas. Aquí en la parte superior del cerro, digamos, y esto es lo que se conoce como el Caracol, en Trincheras, en el Cerro de Trincheras, que por cierto, hay varios cerros tipo Trincheras, así le llaman los arqueólogos, porque existen no nada más aquí en Sonora, sino también en particular en Arizona, en Nuevo México, etcétera, ¿no? Bueno, aparte de las alineaciones no necesariamente se hacen con rocas, a veces se usan simplemente
alguna forma de registrar en el suelo para que queden bien vistas las. Entonces, este es un fenómeno que se observa mucho en la parte norte de Estados Unidos y principalmente en Canadá. Este es en Wyoming, por ejemplo. Esta es lo que se conoce como ruedas medicinales. Y aquí pues se puede ver también cómo en el solsticio se puede ver que es donde se oculta el sol en el solsticio. Y aquí tenemos cómo se levantan las estrellas como Sirio, Rigel, y así pues cómo se levanta el sol en el solsticio de verano, ¿verdad? El caso es que estas van a encontrar que existen en buen número en diferentes partes, principalmente en Canadá. Esta es en Saskatchewan, en Canadá, y pueden ver que son de gran tamaño y pues estas son las famosas ruedas medicinales. También hay muchas otras cosas que no son propiamente alineaciones, sino registros que se van haciendo, ¿no? Un lugar impresionante en cuanto a esto es la región del Cañón del Chaco, en Nuevo México, que pues ahí es el centro de lo que fue la cultura Anasazi entre el 850 y 1250 de nuestra era, ¿no? Existen construcciones impresionantes de gran tamaño y alineadas, ¿no? Es una cosa pues bastante interesante ver cómo las grandes construcciones eran pensadas, digamos, para alinearse. Y también se ven aquí fenómenos como registrados en las paredes, como esto, por ejemplo, que sería una, esto que estamos viendo acá, ¿no? Una luna, esto que parece una estrella, que pudiera ser una supernova, el registro de una estrella que explota y deja de existir como estrella, pero en ese momento la explosión lo vuelve muy brillante. Y acá el símbolo que es tan conocido, ¿no? De la manita, el registro, que el significado es que yo estuve aquí, ¿verdad? Esto se encuentra en la región del cañón de, Peñasco Blanco. Posiblemente sea una representación de la supernova de 1054 DC que dio lugar a la nebulosa del Cangrejo. Se observa una luna creciente, una estrella de 10 picos que podría representar a la supernova y una mano. Bueno, las supernovas, vamos a ver que los chinos, ellos registraron con mucha diligencia y a través de 4000 años los eventos astronómicos. Fue una cultura muy especial de la cual les voy a hablar ahorita. En particular, ellos observaron esta supernova de 1054 y también hay registro, por cierto, de otras culturas. Lo especial de los chinos es que ellos lo hicieron con muchas supernovas y muchos otros fenómenos. Bueno, aquí está, esta es una construcción que se encuentra en Casa Grande, Arizona, ¿verdad? Se encuentra por ahí entre medio de Tucson y de Phoenix, digamos. Es una construcción de al menos 3 pisos. Obviamente son ruinas, pero al verla uno se da cuenta de qué tan grande. Esto es algo obviamente precolombino, ¿verdad? Estamos hablando del trabajo que hicieron, esa cultura que estuvo aquí en Casa Grande. Lo interesante es que esta construcción, que tiene una base, se puede decir casi cuadrada. De hecho, el padre Font, que lo estudió mucho esto, dijo que era un cuadrilongo, o sea, más o menos un cuadrado, digamos. Pero el padre Font hizo esto por ahí más o menos en 1760 y tantos, en una expedición en la cual se iba hasta San Francisco, ¿no? A llevar a las primeras personas de aquí que se fueron de acá, principalmente de Sinaloa y de Sonora. Y fueron en ese expedición del capitán de Anza, y él iba pues ahí con su cuadrante haciendo observaciones y pues él estudió esto, ¿no? Pero antes que él, el padre Francisco Eusebio Quino también
se quedó admirado en esto, ¿no? Que por cierto, él tenía conocimientos astronómicos y importantes, ¿no? Estudió un cometa en mucho detalle y pues sí, tuvo una formación bastante fuerte, digamos, en astronomía. El caso es que esta construcción es orientada, o sea, tiene sus lados están norte, sur, este, oeste, y siempre que vean eso, que hay algo orientado, ustedes pueden estar seguros que es algo con significado astronómico, ¿verdad? Porque para empezar, ni siquiera las brújulas nos dan exactamente el norte y el sur. Lo único que lo hace es, ya sea porque estamos familiarizados con la salida del sol, que solamente en los equinoccios el sol sale exactamente por el este y se oculta por el oeste, o bien porque lo hacemos eh, porque sabemos cuál es la estrella polar, que está al norte, y por usar algún tipo, simplemente lo que conocemos como gnomon. En cualquiera de estas posibilidades, lo que tenemos es algo astronómico que se está llevando a cabo, ¿no? Y pues aquí mismo, cerquita de nosotros, tenemos que la cultura seri, eh, los, nuestros vecinos aquí, también tiene sus constelaciones y todo su año, etcétera, ese tipo de cosas. Y esto es un estudio que hicimos algunos compañeros de por aquí de la Universidad de Sonora con compañeros de la etnia. Pues esta es la constelación de la flecha, ¿no? Y tiene mucho sentido realmente. Para empezar, es algo que tiene una flecha, pues es algo que ellos usaban mucho, ¿verdad? Y lo sabemos bastante bien. Decía Peppercorn, el jesuita que estuvo por aquí, y que escribió un libro sobre Sonora. Él hablaba cosas no muy bonitas acerca de nosotros, pero decía que aquí la gente era muy buena para dos cosas, ¿no? Para bailar y para hacer flechas, ¿no? Arcos y flechas. Y pues los seris efectivamente en esa época pues era su medio de defensa y para caza, etcétera, ¿no? También hay otra constelación seri que les voy a mostrar, que es la constelación de la rueda, que hace uso de una constelación que nosotros conocemos por la tradición, digamos, de las constelaciones que ya conocemos, vamos a decir que griegas, aunque vienen de más atrás, todas esas cosas, que esto sería parte de la Osa Mayor. Y aquí se forma esta rueda, ¿verdad? Esta es la constelación de la rueda. Es una de tantas constelaciones series, de hecho hay un librito que por ahí que se hizo acerca de esto, ¿no? Pero el caso es de que la rueda es también un juego para ellos, el juego de la rueda. Ahí yo tomé esta foto caminando simplemente cerca de Punta Chueca y vi precisamente todas estas rueditas alrededor. Así estaba exactamente cuando yo la vi y estas banderitas que utilizan ellos como parte del juego. Es el que llaman el juego de la mujer, digamos, ¿eh? Este es el famoso juego de la mujer, juego de la rueda. Y bueno, también pues obviamente tenemos un gran legado, en particular en la región mesoamericana, en la parte, en lo que tiene que ver con arqueoastronomía. Aquí yo nada más les voy a decir cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, este es Uxmal, ¿verdad? Que es un lugar muy bello, digamos, pues no les voy a decir tantas cosas, pero en realidad les voy a hablar solamente de unos cuantos casos de lugares mayas impresionantes. Resulta ser que este astrónomo, Weldon Lamb, eh, hizo estudios de lo que se conoce del monasterio que está ahí en Uxmal y concluye, ¿no? que todo lo que ve ahí en la construcción es consistente con estos valores, ¿no? Yo sé que ahorita no nos vamos a poner a ver todos qué es cada una cosa de estas. Ustedes lo van a ir viendo a través de que avancemos en el curso básico y van a saber eventualmente lo que es un periodo sinódico, sideral, etcétera. Pero el caso es de que todas estas cosas son datos astronómicos, digamos, de los cuales estuvieron familiarizados nuestros antepasados mayas, ¿verdad? Entonces, en particular conocían muy bien los periodos de Venus, el sinódico y el sideral, ¿verdad? Y sabían la relación que había entre ellos, que 5 periodos sinódicos de Venus caen dentro
día en 8 años, o sea, 5 periodos sinódicos de Venus corresponden a 8 años de los nuestros, de 365 días, y etcétera, ¿no? Estas cosas, como les digo, se van a ir viendo a medida que avancemos en el curso. El tema de la historia de la astronomía es muy amplio y por eso voy a pasar adelante, ¿no? En el caso de Chichén Itzá, ¿verdad? Tenemos el famoso descenso o el ascenso, o lo que sea, de Kukulcán, ¿verdad? Que representa pues a Venus básicamente, ¿no? Esa serpiente, digamos, que se ve moverse por ahí, por esos escalones, y que realmente uno pudiera pensar que es algo trivial y no lo es. Ha habido intentos así de gente muy preparada, en particular un astrónomo norteamericano que hizo una réplica pequeña de esto y eventualmente lo logró, pero después de usar programación y después de mucho tiempo, ellos lo hicieron así con piedra y les salió, digamos. O sea, tenían también su manera de poder lograr estas cosas, ¿verdad? Y pues tenían muchos conocimientos, los mayas conocieron la eclíptica, que es la trayectoria del Sol en el cielo, enmarcada por las constelaciones del zodiaco, etcétera, ¿no? Pues hay un lugar también enseguidita de esa pirámide que les acabo de mostrar, que se conoce, este lugar se conoce como el Caracol, que es un lugar enigmático, ¿no? Porque parece un domo astronómico, ¿verdad? O sea, sabemos que no lo es en el sentido que sabemos que son los domos actualmente. Sin embargo, este lugar era realmente un observatorio astronómico, efectivamente. Tiene tantas puertas como intersticios en las paredes, ventanas, etcétera, que todos parecen estar apuntando a algún lugar. Y se piensa que de aquí precisamente salió un producto impresionante, que es esto que está aquí, ¿verdad? Que es el código de Dresde, del cual pues no les voy a hablar en mucho detalle, pero les puedo decir que aquí está precisamente representado el periodo de Venus, está representados los eclipses lunares, eclipses solares. Esto es algo que se ha estudiado bastante, digamos, y es algo que para quien realmente le interesa puede encontrar aquí pues una verdadera joya en esto de una grandeza maya, ¿no? Estos números que ven aquí es la numerología maya y con todos sus significados, etcétera, astronómicos, que por pues razones de tiempo no me puedo meter en este momento, ¿verdad? En el caso de los aztecas, pues los aztecas también tuvieron sus constelaciones. No fue una cultura como la maya en muchos aspectos. Ellos eran quizá más guerreros, etcétera. Sin embargo, hay presencia eh, astronómica en todo esto. Aquí están periodos en la historia de ellos y en el borde de este calendario, que se conoce como la piedra del sol azteca o el calendario azteca, como sea, existen puntos que representan el cielo nocturno y ahí ustedes pueden ver algunas de las constelaciones más conocidas, como por ejemplo la de Tianguis, el Tianguis, ¿verdad? Que son las Pléyades. Ustedes pueden ver ese tipo de cosas representadas en las constelaciones aztecas. Ok, voy a empezar ahora a hablar, concretamente me voy a meter a hablar de la astronomía china en este momento. Pues esto que ven aquí es parte de lo que se conoce como el viejo observatorio de Beijing y pues es simplemente nomás para ilustrar e iniciar esto de la astronomía china. En realidad los chinos fueron apasionados por la astronomía. Es una cultura en la cual el cielo jugaba un papel fundamental en su vida, en toda la vida, y por eso los reyes y después los emperadores, cuando llegaron a ser emperadores, tenían entre un equipo de astrónomos, astrólogos y también de meteorólogos que estaban trabajando eran oficiales realmente de la corte, dedicados a eso. Aquí el mensaje es de Xu Xi, que es uno de los pensadores, seguidor de Confucio, uno de los más influyentes en China, aparte de Confucio, que habla de que el yan
el yang y el yin se encontraban mezclados antes de que se formara el mundo, pero fueron separados por la rotación del universo. El yang móvil fue arrojado a la periferia y formó el cielo, mientras que el yin inerte se quedó en el centro y formó la tierra. Los elementos intermedios como los seres vivos y los planetas guardaron proporciones variables de yang y yin, ¿verdad? Para los emperadores, el seguir esto era muy importante. Vamos a seguir platicando sobre esto. Pero la riqueza de información que tenemos acerca de la astronomía maya es realmente incomparable, ¿no? Por ejemplo, esta es la representación de cometas que se encuentran en una atlas de seda, ¿verdad? Este es seda lo que está aquí, donde vemos las diferentes morfologías de los cometas, de la cola, o sea, la cauda y lo que llamamos la coma, que es la parte de enfrente, ¿verdad? Esto data del año 185 antes de Cristo, ¿verdad? Es impresionante cómo que este tipo de materiales hayan podido sobrevivir tanto tiempo, pero la historia china es mucho más atrás de esto. Entonces, el cielo chino básicamente se dividió en 5 regiones o palacios que se llamaron Gong, y estos que podríamos pensar que son las direcciones norte, sureste y oeste que conocemos, y una región media donde estaba el emperador con su familia y funcionarios. Esta parte del cielo tiene constelaciones como el príncipe, fíjense, la concubina y el trono, y es un reflejo de la vida en la tierra, y este es el centro precisamente. Esta es la región de la tierra y de los seres vivos, ¿verdad? Mientras que todo lo demás, pues son las constelaciones del cielo. En otras mapas pudiera decirles que este tigre, esta tortuga, etcétera, se asocian a estrellas en el cielo, ¿verdad? Y pues tiene también observatorios muy antiguos. Aquí tenemos también alineaciones. Este es un observatorio muy famoso, es el observatorio de Taosi, que tiene 2200 años, fíjense, 2200 años. Aquí se paraba una persona y podía ver a través de estos intersticios, diferentes cuestiones astronómicas, como alineaciones como las que he estado platicándoles, ¿verdad? Y aquí tenemos pues, voy a hablarles primero que está aquí a la derecha, porque esto se refiere al gnomon. El gnomon es uno de los grandes inventos de la historia. Fue inventado por culturas muy diferentes, ¿verdad? Aquí los chinos lo usaron muchísimo, porque fíjense que es increíble que con una estaca, con un palo de escoba, como decimos, por ejemplo, con una varilla vertical, es posible saber tanto acerca del movimiento del cielo, ¿no? Por ejemplo, cuando sale por el este, vamos a decir que en el equinoccio, ¿verdad? En uno de los 2 equinoccios, el sol sale exactamente por el este. Solamente sale por el este en esos 2 equinoccios que hay, pues el que viene dentro de poco, que es alrededor de 20-21 de septiembre, y el otro que es por ahí en mayo, ¿no? En marzo, perdón, 20-21 de marzo. Bueno, el caso es de que cuando sale, su sombra se va a proyectar hacia el oeste, ¿verdad? Y después va a seguir moviéndose esa sombra. Si ustedes observan, por ejemplo, la punta de la sombra, van a darse cuenta de que en medio año va a tener siempre una misma posición. Porque primero vamos a ver cómo se va a ir avanzando en cierta dirección. Es decir, cuando el sol se encuentre en el solsticio de invierno, para nosotros que vivimos en el hemisferio norte, va a proyectar una sombra muy larga, ¿verdad? Una sombra muy larga. De tal manera que con este tipo de combinaciones podemos nosotros saber, primero orientarnos, encontrar las direcciones norte, sureste, oeste, y también podemos saber cuándo son los eventos que llamamos equinoccios y solsticios, ¿verdad? Eso es algo realmente importante. Los chinos lo manejaron mucho, los egipcios también, los griegos, etcétera, ¿no? Ok, ahora tenemos aquí un gnomon gigantesco de 12 metros de altura.
Este es el observatorio de Dengfeng, que fue construido en el año 1276. Que por cierto, el anticipo de este es de nuestra era, ¿no? Pero el anticipo de este es que había otro observatorio aquí mismo que se conocía como Seyintai, que viene desde el año de 1042 antes de Cristo. Esto es algo impresionante de ver. No he tenido yo el lugar, la oportunidad de visitarlo, pero se ve que es algo impresionante, 12 metros de altura. Me ha tocado ver algunos en la India que son inclusive más altos que estos, pero no tan antiguos, ¿verdad? Bueno, aquí, esto que están aquí, miren, también son, vamos a decir que son una especie de gnomon que en este caso los orientan de tal manera que la punta de este clavo, vamos a decir, esta varilla, lo orientan hacia el polo norte. Tomé yo estas fotos por ahí en Beijing. Y pues esto permite también usarlos como relojes, ¿verdad? Como relojes solares, porque esos realmente son. Posiblemente ustedes hayan visto alguno por ahí que es una versión de esto, ¿no? Ok, y también hablando de huesos, también hay huesos muy antiguos encontrados en China con información, ¿verdad? Y bueno, esto se refiere al observatorio que les hablé hace un momento, ¿no? Voy a dejarlo ahí. La carta estelar de Dunhuang de la dinastía Tang, que procede del año 700 a.C., es el atlas de estrellas más antiguo de cualquier civilización. Data de alrededor del 700 a.C., es una representación completa del cielo chino en 13 cartas que nombra y registra con precisión 1345 estrellas y 257 constelaciones, y que de hecho ha sido y sigue siendo muy útil para los astrónomos de la actualidad. Es esto que está aquí arriba, ¿no? Son 2.10 metros de largo por 24.4 metros de ancho. Y se encontró en una cueva secreta en un monasterio chino, ¿verdad? Al noreste de China. Estuvo ahí, por ahí encerrado mucho tiempo, hasta que lo abrieron y encontraron esta pieza tan interesante, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, algunas constelaciones chinas. Es un fragmento, digamos, de esa pieza que les acabo de mostrar. Aquí está otra, ¿verdad? Los chinos se preocuparon mucho por conocer la posición de los objetos celestes, de las estrellas, y sobre todo por saber el tiempo en que pasaban las cosas. Por eso el calendario chino fue tan importante para ello, y por eso fíjense que en la historia no ha habido cultura que haya sido tan así, tan aguda, digamos, a la hora de registrar cuándo ocurren los acontecimientos en China. Y por eso la historia china es algo bastante precisa en muchos aspectos, por lo menos en cuanto a cuando ocurrieron las cosas. Este es un mapa estelar un poco más reciente. Esto viene del año 1000, entre 1020 y 1101, más o menos, de la dinastía Song. Y bueno, miren, vamos a empezar con esto de astronomía mesopotámica, pero debido a que me va a cortar pronto Zoom a los 40 minutos, yo voy a parar aquí por un momento. ¿Ok? Entonces, voy a parar y nos vemos en un momentito, ¿verdad?